Tierras de Pandillas, capítulo 10. Pandillas del centro de Los Ángeles. Si con esto no puedes reconocer a pandilleros, siento decirte que eres muy pendejo. Activate subtitles for your language. You can find them in YouTube settings. El centro de Los Ángeles. Aquí, en medio de los grandes rascacielos. Los hermosos y antiguos edificios. ¿Quién se imaginaría que en los alrededores de estas calles también hay muchas pandillas? Mira la intersección de estas calles, Quinta y Gil. Este también es el nombre de una pandilla de latinos. Quinta y Gil. Esta pandilla dominó por muchísimos años los alrededores, pero en el 2007 los principales líderes de esa pandilla y muchos integrantes y asociados fueron arrestados. Ahora una pandilla de afroamericanos es la que ha crecido enormemente. Downtown Gangster Crips. Si voy a platicar sobre las pandillas del centro de Los Ángeles, de una vez te digo que son muchísimas pandillas. Así que solo voy a mencionar a las más grandes. Las pandillas que controlan más territorio en el centro de Los Ángeles. Downtown Gangster Crips, 52 Broadway Gangster Crips, Quinta and Hill y Barrio 18. La gran mayoría de los pandilleros de estas pandillas no viven en los alrededores. Ellos vienen de otros lugares. Aquí solo vienen a hacer su negocio. Y a diferencia de las pandillas de los suburbios, ellos no te van a asaltar ni te van a golpear. Especialmente si te miran como un potencial comprador. A ellos no les conviene hacer escándalo ni llamar la atención. Y ellos siempre tratan de mantener un perfil bajo y mezclarse entre las demás personas que transitan por las calles. Mira muy bien el graffiti de esa pared. Las letras grandes y rojas son de Quinta and Hill Pandilla. Y las letras más pequeñas, azules, son de Downtown Gangster Crips. Vamos a caminar tantito por este callejón. Hoy no traje mi bicicleta. Por aquí hay muchos scooters eléctricos. Yo creo que voy a rentar un scooter para recorrer las calles. Aunque hace muchísimo que no me subo a un scooter eléctrico. Supuestamente hace algunos años, precisamente en este lugar, la policía arrestó a un pandillero de Quinta y Hill. Ese pandillero se hacía pasar como vendedor de hot dogs, pero su principal negocio era vender otras cosas. Esos pandilleros se han tenido que mover algunas calles. Pues ahora los que dominan esta área es una pandilla de Crips.
Así que si tú miras a alguno de ellos camuflados entre las demás personas, es que tú eres una persona inteligente. I just called you too. Si con esto no puedes reconocer a pandilleros, siento decirte que eres muy pendejo. Vamos a recorrer las calles del centro de Los Ángeles y vamos a pasar por los territorios de diferentes pandillas. Mientras te voy platicando sobre la historia de la pandilla Quinta and Hill. La pandilla Quinta and Hill ofrece una idea de cómo el tráfico de drogas pudo florecer en el centro de la ciudad durante décadas. Esta pandilla prosperó porque sus líderes se mantuvieron alejados de las ventas en las calles. Y mientras la policía de Los Ángeles luchaba por acabar con esta pandilla, arrestando con frecuencia a traficantes de bajo nivel, estos vendedores eran reemplazados de inmediato. Y aunque la policía por fin pudo arrestar a los cabecillas, todavía se mueven algunos miembros de esta pandilla en algunas calles de los alrededores de Los Ángeles. Y la policía admite que el tráfico de drogas no se termina, todavía sigue, porque simplemente son reemplazados por otra pandilla. Quinta and Hill es una pandilla de inmigrantes mexicanos. Ellos se formaron en la década de 1970. Ellos solo eran un grupo de jornaleros y transeúntes y comenzaron a robar los peatones cerca de la calle Quinta and Hill en el centro de Los Ángeles. Después, la pandilla pasó a la venta de heroína en la década de 1980. Ellos eran los principales proveedores de heroína en Skid Row y las calles circundantes. La pandilla Quinta and Hill no era conocida por pelear con otras pandillas. Siempre trataban de mantener un perfil bajo para seguir en el negocio. Pero ellos usaban la violencia para proteger a su negocio. Quinta and Hill empleaba golpeadores que amenazarían y golpearían a sus rivales, así como a sus propios distribuidores que se salieran de la línea. Supuestamente la pandilla obtenía la heroína a granel allá en México. Las drogas llegaban a las casas de los líderes de la pandilla en Santa Fe Spring, Fontana y Southgate. Allí algunas mujeres procesaban y diluían meticulosamente la heroína y la envasaban en globos de dosis única. El centro de Los Ángeles era un lugar ideal para encontrar personas para vender drogas. Esto debido a las personas de bajos ingresos y las personas con mala suerte que andan por ahí. La pandilla podría ofrecer a algunos de ellos un dinero mejor que lo que podrían ganar haciendo trabajos manuales. Jóvenes adolescentes, algunos relacionados con los traficantes y otros encontrados en las calles del centro. Estos jóvenes no los utilizaban para vender las drogas,
sino para trasladarla entre los vendedores. A los adolescentes les daban un arriesgado trabajo: transportar cantidades importantes de drogas a varias esquinas. Ellos aprovechaban el hecho de que los jóvenes eran menores de edad y sabían que no podían presentar cargos serios contra ellos. Voy a cortar un poquito esta plática, pues vamos a entrar al territorio de dos diferentes pandillas. Supuestamente, del otro lado de la acera, siempre hay vatos de la 18. Yo no miré nada sospechoso y estoy seguro que tú tampoco miraste nada, pero quién sabe. Se dice que Barrio 18 también tiene presencia en el centro de Los Ángeles. Ya que Barrio 18 es la pandilla latina más grande de Los Ángeles, también merece su propio video. Claro, esto ya será más adelante, en el barrio donde nació esta pandilla, allá en el oeste de Los Ángeles. Estoy entrando al territorio de una pandilla de Crips, 52 Broadway Gangster Crips. Miren ese chavo, lo que está cargando, una pantalla. ¿De dónde habrá sacado eso? Estabas esperando que alguien me brincara enfrente y que me dijera: hey, mírame, soy pandillero, mírame, mírame. Entonces te lo vuelvo a repetir: estás bien pendejo. Pues
Vamos a continuar con la plática que te estaba contando sobre la pandilla Quinta and Hill. A mediados de la década de 1990, la pandilla controlaba muchas de las intersecciones clave a lo largo de la Quinta Street y de Broadway. Allí la gente de todo el sur de California venía a comprar heroína. Pues los clientes de Quinta and Hill no eran todos del centro. En sus operativos, la policía rastreó a muchos clientes, hasta el Valle de San Gabriel, Hollywood, el sur de Los Ángeles, y muchos otros lugares. Hubo un caso muy sonado en el 2005. Este caso salió en las principales páginas de los periódicos. Un detective de la policía que se hizo pasar por un traficante de drogas de Quinta and Hill. Este policía atrapó al actor Brad Renfro allá en el 2005 cuando trató de comprar 8 globos de heroína. Ese actor, Brad Renfro, tenía un amplio récord de delincuencia y drogadicción. Él murió a los 25 años en el año 2008 por combinar heroína y cocaína. El declive de esta pandilla sucedió en el 2007. La policía arrestó a 31 presuntos miembros de Quinta and Hill. Además de arrestar a los principales líderes, los detectives arrestaron a 25 miembros y asociados por una gran variedad de cargos relacionados con narcóticos y armas. La policía confiscó pistolas, escopetas, rifles. También incautaron $250,000 en efectivo, 85 libras de heroína. La mayor parte de esta heroína ya estaba empaquetada en miles de globos listos para la venta. Y esta estaba valorada en más de $1,5 millones. Los líderes de esta pandilla vivían en los suburbios y otras partes de Los Ángeles. Ellos producían miles de globos de heroína en sus casas. Y luego los intermediarios los llevaban al centro de Los Ángeles. Allí los pandilleros o personas sin hogar, incluso hasta niños de tan solo 12 años, ayudaban a vender la droga. Y ya cuando la policía pudo arrestar a los cabecillas, pues fue gracias al creciente número de cámaras de video de vigilancia en el centro de Los Ángeles. Consiguieron localizar a los intermediarios que llevaban las drogas al centro. La policía usó las placas de sus automóviles para rastrear sus movimientos. Y pues esto ya eventualmente los llevó a los líderes de la banda. Pero como ya te había dicho anteriormente, la policía admite que el tráfico de drogas en el centro continúa, pues cuando hay demanda de producto, otros vendedores toman su lugar. Una de las pandillas que aprovechó la caída de Quinta and Hill fue la pandilla de afroamericanos 52 Broadway Gangster Crips. Ellos empezaron a meter a su gente en las calles de los alrededores, y pues siendo una pandilla muy violenta, se adueñaron de gran parte del centro de Los Ángeles. Aunque la historia de esta pandilla también merece su propio video, pero pues esto ya será más adelante.
52, Broadway Gangsta Crips duró mucho tiempo, dominando los puntos de venta de los alrededores, hasta que a mediados de 2014, 50 miembros de esta pandilla fueron arrestados. Pero como de los errores se aprende, todavía hay algunos miembros de esta pandilla en los alrededores, manteniendo un perfil bajo y simplemente tratando de no llamar la atención. Y así fue como, aprovechando la ausencia de esta otra pandilla, empezó a crecer esta reciente y nueva pandilla, Downtown Gangster Crips. Y ya que esta es una nueva pandilla, pues no hay mucho que contar sobre ellos, ya que parece que se están comportando de manera inteligente, sin llamar mucho la atención. ¿Cuánto tiempo crees que ellos duren dominando el territorio? ¿Quién sabe? Eso yo no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que muchas pandillas también van a estar atentos para aprovechar la situación. Ok, amigos, si te voy a platicar de pandillas en el centro de Los Ángeles, tenía que venir aquí. Skid Row. Allá a la derecha, un grupo de Bloods. Justo en la acera de frente, territorio de Crips. Este es el lugar con mayor concentración de personas sin hogar y tráfico de drogas en la ciudad de Los Ángeles. El siguiente bloque le pertenece a otra pandilla de Bloods. Se dice que este es el único lugar donde las pandillas de Crips y Bloods conviven pacíficamente. Pues aquí ellos tienen una tregua de no agresión. Hay mucha gente por aquí, a pesar de que está muy oscuro. Llévate el agua, yo tengo unas cosas ahí. Esto me trae viejos recuerdos. Recuerdo la primera vez que pasé por aquí. A pesar de que yo vengo de un país pobre, este tipo de lugares no los vas a encontrar en México. Todavía me parece algo increíble que los estadounidenses creen que esto es muy normal.
sigamos platicando sobre pandillas. Aquí los pandilleros utilizan el mismo método de camuflarse entre las personas, especialmente entre la gente sin hogar. Pues en este lugar hay muchísimos consumidores de drogas. Más del 20% de todos los arrestos por drogas en Los Ángeles ocurren aquí en Skid Row. Pero esto ha provocado la ira de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Ellos afirman que la policía está acosando a las personas sin hogar y arrestando injustamente a estas personas. ¿Tú qué opinas de esto? Yo mejor no opino. Ahí lo dejo a tu criterio. Pues ya se acabó el tour de hoy. Así que ahí nos vemos en el este de Los Ángeles, vato loco.